¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 en punto de la tarde. Aquí arranca nuestro programa de hoy, miércoles, en el que vamos a atender las cuestiones habituales de los miércoles, pero como estamos haciendo a lo largo de esta semana, desde el prisma del primer aniversario de la declaración de la pandemia, del decreto del estado de alarma. El domingo se cumplirá un año de ese momento y queremos detenernos en todo lo que ha ocurrido en estos 12 meses. ¿Cómo lo han vivido los afectados de distintos puntos de vista? En el programa de hoy vamos a detenernos en el medio rural, que es protagonista cada miércoles, y lo vamos a hacer a través de la plataforma Burgos en Raíza. Queremos saber cómo se ha vivido este año de pandemia en nuestros pueblos y sobre todo analizar con un poco, con la perspectiva que nos da el tiempo, si de verdad está beneficiado al medio rural en el sentido de que ha incrementado la población. Bueno, de eso vamos a hablar enseguida con Juanjo Asensio. Nos detendremos también en este último año, en el primer aniversario de la pandemia, desde el punto de vista del tercer sector, a través de la plataforma del tercer sector de Burgos, que aglutina a las organizaciones sociales de la capital y de la provincia. Con una representante de esta plataforma vamos a repasar cómo ha afectado a este sector a menudo sensible, con colectivos especialmente sensibles respecto a la pandemia o a las restricciones, que conoceremos al detalle cómo han sido estos 12 meses y sobre todo cómo es el momento actual y el futuro más inmediato, porque ha pasado un año y todavía, mucho menos, ha terminado la pandemia. Hablaremos también de otras cuestiones, las relacionadas con la quiropráctica. De vez en cuando nos visitan nuestras expertas de quiropráctica Burgos. Hoy va a ser uno de esos días y además tenemos pendiente una visita a Medina de Pomar y vamos a marcharnos ayer para visitar la exposición dedicada al 8 de marzo a través de las obras de mujeres artistas de las merindades, pero no nos dio tiempo, así que lo hemos guardado para hoy. No queremos que se pierdan esta muestra que va a permanecer en el Museo Histórico de las Merindades hasta el día 26 de marzo. Y estaremos también cortando jamón con una cortadora y Gerardo de Mateo. Y por cierto, cada miércoles abrimos nuestro espacio Sal y Luz, en el que repasaremos también este primer año de pandemia en lo que se refiere a la diócesis de Burgos. Todo esto va a ocurrir en directo aquí en la 8 Burgos hasta las 6 de la tarde, en streaming a través de nuestra página web también hasta las 6 de la tarde, y a partir de ahí pueden vernos en las redifusiones que realizamos aquí en la 8 o en nuestras plataformas de redes sociales. Nos ven cuando quieran. Este es el menú que tenemos preparado para hoy. Comenzamos echando la vista hacia el medio rural. Global Color les ofrece este espacio. Cuatro y 33 minutos. Los miércoles los pueblos y el medio rural son protagonistas aquí en 8 Magazine a través de historias de pueblo con Leticia Núñez, que nos trae siempre historias, testimonios positivos de personas que han decidido desarrollar su vida personal y profesional en el medio rural, igual que Salomón Ortega, que alterna con Leticia la sección La provincia vaciada, en la que analizamos la situación de despoblación y sobre todo ponemos el acento en la lucha contra la despoblación. Bueno, pues en ese mismo empeño está también la plataforma Burgos en Raíza, que se ha refundado, podríamos decir, hace pocos meses, en este año tan complicado. Agrupa 40 colectivos de toda la provincia contra la despoblación, que es su principal preocupación, y está muy pendiente de lo que ocurre en el medio rural. Representa a esa plataforma un amigo y colaborador además de este programa, Juanjo Asensio. Juanjo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias.
Juanjo, nos acompañas a través de una videollamada, primero porque esta sección, como la hacemos desde diferentes puntos de la provincia con Leticia y Salomón, es la dinámica habitual, que nos saludemos así. En tu caso, porque tienes un pequeño problema de salud que te impide venir al plató y porque además en estos tiempos de pandemia hemos tenido que reinventar también las conversaciones, ¿verdad? Así que esta forma de mantener la entrevista es bastante habitual, pero bueno, todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien, hombre. Se me hace raro no poder estar allí, ya que me pasé prácticamente casi todo el verano, pero bueno, es lo que toca ahora. Me toca hacer reposo por la situación que tengo, de que se me rompí el cuádriceps izquierdo y bueno, pues después de la operación toca bastante reposo y en breve espero que rehabilitación y espero estar otra vez activo y visitando la provincia, por supuesto. Bueno, pues eso llegará muy pronto, pero lo cierto es que estamos en situación de pandemia y hace casi un año está a punto de cumplirse primero la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y después el decreto de estado de alarma que ha condicionado nuestras vidas. Juanjo, vamos a analizar cómo ha sido este año respecto al medio rural. Yo recuerdo que muy al principio, cuando la etapa de confinamiento más duro, te saludábamos en nuestros servicios informativos para hablar de la posición de los pueblos pequeños que querían preservarse también de la pandemia y que pedían encarecidamente que la gente se mantuviese en su domicilio habitual, que no eligiesen el pueblo para pasar el primer confinamiento. Vamos a ir por etapas, ¿verdad? Así arrancábamos. Sí, así arrancábamos y era una realidad, porque durante los primeros días, justo ese fin de semana, entre que se comunicó que iba a haber un confinamiento, hubo muchas personas que se trasladaron desde las ciudades, sobre todo contó mucho los casos que venían desde Bilbao hacia la zona del norte de Burgos, Merindades, a pasar ese confinamiento, porque desde luego si había que estar encerrados, es mejor estar encerrados en una casa que te permita salir al medio exterior que en un piso normalmente. Esa posición, pues era, quieras o no, pues forzó o hizo que muchas personas se salieran al medio rural y por eso hubo peticiones de que no se trasladaran al medio rural. Y eso hizo al final que muchos de nuestros pueblos de la provincia pues estuvieran totalmente limpios de contagios o de positivos. Por ejemplo, yo recuerdo, sobre todo porque a mí me toca bastante, la zona de salud de Sedano, que se mantuvo hasta bien entrado el verano sin comunicar ningún caso positivo. Y claro, fue el verano, digamos, ese punto de inflexión en muchos lugares de la provincia. Se trataba en ese primer momento de preservar el contagio, ¿no? Porque había muchos puntos, como acabas de decir, como la zona de salud de Sedano, que no tenía ningún caso y se trataba de que no se propagase desde las diferentes ciudades, no solo de la provincia de Burgos, pero que no se propagase, que el virus no llegase a los sitios donde no estaba todavía, ¿no? Correcto, sí, esa era sobre todo la cuestión. Y de todas maneras, aunque en verano ya hubo pues un movimiento mucho más amplio de personas que llegaron a los pueblos, los primeros casos tampoco fueron contagios, sino simplemente positivos que daban personas que venían de las ciudades. Y claro, al final eso contabilizaba en el cómputo general y contabilizaba en estas zonas de salud. Y eso, pues, bueno, al principio pues resultaba extraño, luego empezó a haber en diferentes poblaciones, como estoy viendo ahora imágenes de Belorado, pues que durante diferentes épocas hubo diferentes brotes y eso afectaba muy directamente, porque si en Burgos nos conocemos más o menos casi todos, pues en un pueblo es que te conoces absolutamente en todos. Entonces, sabes directamente que te toca de forma muy directa que haya un positivo o que haya una familia positivo. Juanjo, eso fue el primer momento, luego fueron sucediendo los meses, mejoró un poco la situación, llegó el verano y de nuevo los pueblos se convirtieron en un refugio para pasar este periodo tan especial. Es habitual
que durante el verano crezca la población de los pueblos, pero en este caso, con la movilidad tan restringida, pues se incrementaba. Y entonces llegaba la preocupación también respecto a la atención sanitaria, en la que me voy a detener más adelante. Pero se ha hablado mucho a lo largo de esta pandemia de que ha habido muchas personas que han decidido trasladarse a su segunda vivienda de forma no temporal, sino para quedarse, porque bueno, encontraban más seguro ese entorno. Sabemos que la densidad de población en un pueblo es mucho más pequeña que en la ciudad y por lo tanto estábamos más seguros respecto al virus. Esa gente que de verdad ha sido tan numerosa, ha repoblado, entre comillas, nuestros pueblos. Es algo temporal porque me decía, por ejemplo, Salomón, nuestro experto, que es verdad que se ha incrementado la población, pero que la gente no se ha empadronado, no se ha registrado en los pueblos, con las consecuencias administrativas que eso tiene, ¿no? En el último año hemos subido la población en la provincia de Burgos unos 500 habitantes. Es simbólico, pero bueno, es importante porque durante los últimos 8 años había habido un descenso de población continuo. Entonces, pues marca, digamos, un punto de diferencia. ¿Que haya sido por cuestiones de la pandemia? Bueno, yo creo que en ese caso sí que puede haber bastantes casos de personas que pasan grandes temporadas en nuestros pueblos como segunda residencia y hayan decidido a partir del verano quedarse y empadronarse, o sea, digamos, formalizar su estancia en la provincia de Burgos por cualquier cuestión de movimiento que tengan que hacer o acercarse al centro de salud y que el más cercano sea el que tengan, donde normalmente pasan esos largos periodos de tiempo. Esa es la posibilidad, porque si tú miras las estadísticas, seguimos perdiendo población, sobre todo joven, y hemos aumentado población mayor, o sea, posiblemente esos jubilados que a partir del verano pudieron trasladarse al pueblo y a partir de ahí dijeron que se quedaban ahí y que no se movían de allí. Seguramente muchas de esas nuevos empadronamientos haya sido parte de eso. Juanjo, y hay otra cuestión sobre la que también hemos debatido en estos meses, precisamente al hilo de la calidad de vida que nos ofrecen los pueblos, la seguridad respecto a la pandemia. Hubo mucha gente que pasó el confinamiento o este periodo intermedio teletrabajando, trasladándose al pueblo y teletrabajando. Claro, eso que era un debate muy interesante desde el punto de vista más positivo, el de es posible repoblar muchos municipios, trasladarse a vivir al medio rural, ¿no? Cambiar de modelo de vida mirando más hacia el medio rural, también tenía una doble lectura negativa, y es que hay muchísimos puntos todavía en la provincia en la que no es posible teletrabajar o estudiar, seguir los estudios durante el periodo de confinamiento porque no hay fibra o la red wifi no es suficientemente potente. Sí, es un problema que llevamos solicitando ya no solo plataformas, sino incluso multitud de ayuntamientos y la gente que vive en el medio rural, que hay muchas poblaciones que es que no tienen ni cobertura, o sea, ya no hablemos de internet, es que no tienen ni cobertura telefónica, con lo cual es un problema muy grave. Y claro, en estos tiempos de pandemia, pues seguramente mucha gente habría podido trasladarse a trabajar al medio rural y seguramente que encantados, pero encuentran esa barrera y seguimos encontrando esa barrera en muchas ocasiones. Hay que tener en cuenta que el teletrabajo antes de la pandemia no significaba más que el 2% en este país y ha pasado en estos tiempos a representar casi el 30%. O sea, es una posibilidad ahora mismo enorme que abre para que en estos pueblos o en multitud de pueblos pequeños se pueda trasladar gente a vivir y a teletrabajar. Entonces, es algo que espero que ahora realmente y de cara a los fondos europeos las instituciones se pongan manos a trabajar, porque creo que hay una posibilidad y a través de los fondos se podría llegar a tener esa conectividad general en la provincia.
Además de las telecomunicaciones, que son muy importantes, hay otros servicios que hacen que se pueda fijar población. Por ejemplo, el de la salud. Juanjo, justo antes de que se desatase esta pandemia, uno de los temas en la agenda informativa era la situación de la sanidad en el medio rural, las movilizaciones que se estaban haciendo desde distintos ámbitos porque se estaban cerrando consultorios, porque se estaban amortizando plazas de sanitarios en el medio rural, los especialistas eran insuficientes, sin duda ninguna, hablamos de pediatras, por ejemplo, servicios como ginecología, en fin, estaba en una situación muy crítica. Se desató la pandemia, los activistas que luchaban por mejorar la sanidad rural detuvieron, por supuesto, sus movilizaciones, pero el problema no se ha resuelto. ¿Cuál es la situación un año después de la sanidad en nuestros pueblos? Creo que le has resumido bastante, porque la situación no ha cambiado excesivamente. A partir de todas estas situaciones que se generaron a través de la pandemia, de la teleasistencia, que fue algo que para muchos pueblos fue un mazazo muy gordo, porque al final tenían esa visita del médico que era realmente importante, pues desde las plataformas de la despoblación en toda España se planteó el 3 de octubre hacer una movilización en la cual exigíamos la vuelta a las consultas, a las consultas con médico en los pueblos. Y que en principio la consejería, digamos que dio marcha atrás y anunció que iba a volver la asistencia en los centros de salud y en los consultorios. La realidad es que hemos ido viendo que no es así, que todavía la cuestión sigue que habiendo un déficit de muchos sanitarios y de muchos médicos para el medio rural en Castilla y León, que todo eso es lo primero que habría casi que atajar, porque si ya de por sí una pandemia como esta ha demostrado la necesidad y que hace de un buen sistema de salud, pues ya de por sí con estas limitaciones que se ha hecho al medio rural, pues todavía hace que la gente pues tenga mucho más miedo a trasladarse a vivir al medio rural, porque al final la cuestión es que haya servicios, que haya escuelas, que haya asistencia sanitaria, que haya internet, o sea, una serie de cuestiones que creo que determinan que es lo mínimo para vivir dignamente en cualquier punto de la geografía de este país. Y un punto más en este análisis que estamos haciendo del primer año de pandemia desde el punto de vista de los pueblos. Juanjo, estamos en el momento en el que se está decidiendo cuál será el destino de los fondos europeos dirigidos a frenar los efectos de la pandemia en los ámbitos económicos, sociales. Vosotros, desde la plataforma Enraiza y también desde otros colectivos rurales que luchan contra la despoblación, planteáis que estos fondos pueden significar una oportunidad para hacer un auténtico desarrollo rural sostenible. ¿Crees que terminará siendo una realidad? Bueno, si te doy mi opinión, tengo mis dudas, pero desde luego estamos ante una gran oportunidad y creo que no habría que desaprovecharla. Creo que estamos ante a recibir fondos europeos de una forma que jamás ha sido vista en democracia. Creo que tenemos una posibilidad de desarrollar proyectos que realmente hagan una vertebración de la población en este país. Y esa oportunidad tiene que dejar tiene que permitir que todas las personas y todas las entidades y todas las administraciones puedan acceder y puedan conocer cómo se puede llegar a ello para poder presentar proyectos adecuadamente y luchar contra los problemas reales que tiene la población. En este caso, en muchas de las provincias que tenemos en España, pues es la despoblación. Y creo que esa oportunidad con estos fondos podría llegar a hacer que muchos proyectos y muchas cuestiones se llevasen adelante. Lo que pasa que estamos viendo que los primeros anuncios
ya no van en ese sentido, ya no van dirigidos a digamos, igualar las situaciones entre los lugares menos poblados y los más poblados, porque estamos viendo cómo presentan una fábrica de baterías, una mega fábrica de baterías en Martorell, cuando Burgos, por ejemplo, como provincia, tiene un potencial justo en el centro del país y donde, digamos, podría distribuir ese tipo de baterías a todas las fábricas que desarrollan coches en España, desde la Renault en Valladolid, desde en Álava la Mercedes, Citroën en Vigo, en Pamplona la Volkswagen, en Zaragoza la Opel, pero vemos que trasladan un potencial de una fábrica que es muy importante para el desarrollo sostenible, la colocan en una punta de este país. Vemos cómo están potenciando el tren por la vertiente mediterránea, cuando tenemos una línea férrea cerrada que se ha demostrado con todos los estudios que es viable y insistimos que esas infraestructuras deben de volver a ponerse en marcha porque son importantes para el desarrollo de estas provincias, son importantes para el desarrollo del país. Entonces, esperamos que a lo largo de este tiempo nos puedan aclarar cómo se puede acceder, cómo las administraciones pueden llegar a esos fondos europeos, porque... Juanjo, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en ese ámbito, así que no, es que es determinante y puede condicionar no solo la respuesta al virus, sino, bueno, resolver algunos de los problemas que se plantean en el medio rural, así que permanecemos en contacto. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer este balance del primer año de pandemia y hasta pronto, cuídate mucho. Gracias. En 8 Magazine nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica, la resume Daniel Ángulo y después hablamos de quiropráctica. Hasta ahora. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Así, escarchados y helados, han amanecido hoy los coches en la capital burgalesa, esos coches que no han dormido en el garaje. Y es que hemos tenido 4 bajo cero, pero 5,3 bajo cero ha habido en el aeródromo de Villafría. La escarcha incluso se ha juntado con la nieve, como vemos en la zona de Umbría, donde todavía persiste algo de nieve. Y escarchas y heladas generalizadas también en el resto de la provincia. En Torrelara, de donde es esta foto, han tenido 6 bajo cero. Y en Barbadillo de Herreros, con cielos despejados, han llegado hasta los 8,7 bajo cero. Los cielos despejados estaban hoy en toda la península, como nos muestra la imagen del satélite Meteosat, aunque también vemos ya cómo van entrando nubes por el noroeste de Galicia. Mañana, en la situación prevista a mediodía, el anticiclón sigue en las Azores, pero hay un frente frío que, como vemos, avanza por el noroeste. Así que mañana ya tendremos un aumento de nubosidades de primeras horas de la mañana, no habrá heladas y a cambio, eso sí, entrarán vientos del sur que harán subir las temperaturas, especialmente en el norte, aunque será un día más nublado que hoy. Concretando ya más para nuestra provincia para este jueves 11 de marzo. En el norte, en toda la zona de Merindades, habrá un aumento de nubosidad con lloviznas, especialmente ya por la tarde y por la noche. Las temperaturas, eso sí, serán altas porque entrará viento sur. En Espinosa hasta 16 grados de máxima por el Valle del Ebro, 17 de máxima en Villarcayo, 17 también en Miranda y mínimas sobre 6 grados. Por la Boreva y por el este, progresivo aumento de la nubosidad ya desde por la mañana, cielos muy nubosos por la tarde-noche con algunas lloviznas o chubascos. Máximas de 13-14 grados, mínimas de 4-5 grados. En Pradoluengo las máximas se quedarán en 12. Por el centro y el oeste ya nubosidad en aumento desde por la mañana, cielos muy nubosos por la tarde, incluso con algunas lloviznas, chubascos por el noroeste ya hacia la noche. Las máximas sobre 14 grados en toda esta zona y mínimas de 5 grados. En la mitad sur también aumento de nubosidad desde por la mañana, cielos muy nubosos por la tarde con algunas lloviznas de cara a la noche, a las últimas horas del día. Temperaturas en aumento con viento de componente sur, máximas de 15 grados en Lerma. También en el Valle del Duero máximas de 15 grados, cielos nubosos, nieblas a primeras horas y alguna llovizna quizás ya de madrugada. Las mínimas estarán sobre 4 grados. En la sierra cielos nubosos, algunas lloviznas por la noche, mínimas de 2 grados, máximas de 13. Mañana en Burgos capital, cielos nubosos, quizás alguna llovizna por la noche y subida de temperaturas con viento del sur, máximas que pueden alcanzar los 13-14 grados, ya sin heladas. El viernes alguna llovizna a primeras horas, descenso de temperaturas y el sábado un día soleado. De vez en cuando
trasladamos la consulta de Quiropráctica Burgos a nuestro plató para aprender un poco más sobre esta disciplina que puede ayudarnos a encontrarnos mucho mejor. Para eso, hasta aquí se desplazan las expertas de ese centro que es pionero en Burgos, Quiropráctica Burgos. Me acompaña Casilda Delgado como quiropráctica, que nos ha acompañado en más ocasiones. Bienvenida de nuevo, Casilda, ¿todo bien? Sí, muy bien, gracias. Y en esta ocasión está también con nosotros Iris Méndez, que es asistente de el que les digo que es el primer centro quiropráctico de Burgos. Iris es seguramente la persona con la que nuestros espectadores o las personas que estén interesadas primero van a contactar cuando acudan a Quiropráctica Burgos. Al menos en mi caso ha sido así. Iris, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer, Casilda, es, aunque ya muchos de nuestros espectadores os conocen, contarles un poco más a los que no os conozcan y a los que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. ¿Qué es esta disciplina? Tú fundaste el centro en octubre de 2018, una trayectoria de más de 2 años en Burgos, pero la quiropráctica es una disciplina que, aunque aquí sea novedosa, su historia es más larga. ¿Qué es exactamente la quiropráctica, Casilda? Pues bien, me encanta explicarlo porque sé que es una disciplina muy poco conocida, sobre todo en España, y realmente es muy antigua porque tiene más de 126 años que estamos ya celebrando y bueno, nació en 1985 en Estados Unidos, en Iowa, y es la tercera profesión sanitaria más importante en todo el mundo, porque después de la medicina y de la odontología es una de las más conocidas. Claro que aquí en España pues lleva poquitos años, desde 2008 y 2009 que hay universidad en Madrid y en Barcelona, pero hay quiroprácticos que vinieron de Estados Unidos mucho antes a trabajar aquí en España. Ahora, bueno, pues estamos ya creciendo más personas que nos hemos formado en España y por ejemplo pues aquí tenemos el Centro de Quiropráctica Burgos. Pero bueno, es una disciplina que se centra sobre todo, y he traído esto para... Eso es, vamos a ver de qué se encarga y lo vamos a ver físicamente. Sí, porque además, es ¿verdad? mucho más visual y a veces pues nadie se suele ver la columna vertebral porque la tenemos por suerte bien guardadita, entonces la he traído para que la podamos ver más clara. Mira, conectamos el cerebro nervioso, el cerebro que está aquí, con todo el sistema nervioso a través de la médula espinal y todos estos nervios que van saliendo por aquí. Entonces, si alguna de estas vértebras está pinzando o está aplastando alguno de estos nervios por algún problema que pueda haber, esto impide que la comunicación del cerebro con el cuerpo o del cuerpo con el cerebro pueda conectarse al 100%. Entonces esto es un problema, es como tener un superordenador maravilloso o un móvil de último modelo, pero que no tienes wifi o no tienes conexión, algún cable no está funcionando. Entonces eso es lo que hacemos los quiroprácticos, intentamos que esto funcione lo mejor posible. Yo, como ya he compartido contigo algunas sesiones, he aprendido algunas cosas. Cada una de esas pequeñas interferencias que se pueden producir se llaman subluxación. Exacto. ¿En qué consiste? Bueno, veo que ya te lo sabes muy bien. Pues las subluxaciones son esas interferencias nerviosas que pueden estar pinzando el nervio y lo están aplastando. Puede pasar durante un día, varios días, meses o incluso años, y hay personas que, claro, tú imagínate que un riñón está a un funcionamiento del 70%, un corazón a un funcionamiento de un 80%, no es un 100%. ¿Sobrevivimos? Sí, claro que sobrevivimos, pero lo ideal es poder estar funcionando al 100%, y esas subluxaciones son esas interferencias que nos impiden funcionar a ese 100% y es lo que los quiroprácticos pues buscamos hacer. ¿Y cómo se producen, Casilda? Bueno, pues esto es algo que los quiroprácticos tenemos muy en cuenta. Tenemos 3 tipos de causas más importantes, que son estrés físico, estrés químico y estrés mental emocional, que hoy en día quizá es el más importante. Háblanos de cada uno de ellos, por favor. Bien, sí. El estrés físico es pues alguna caída, accidente, malas posturas, por ejemplo, pues estar más de 8 o incluso 12 horas sentado casi sin movernos, o estar haciendo movimientos repetitivos, accidentes de coche, o aunque no nos demos cuenta, las caídas que hemos tenido de pequeños andando o aprendiendo a andar en bici o cuando te has subido a muchas tapias, pues eso se va acumulando en nuestra columna vertebral. En el estrés químico tenemos lo que respiramos, la alimentación que podemos tener, pues que sea más tóxica, más dulces, alcohol, tabaco, drogas, medicamentos, todo eso nos puede estar afectando. Y luego tenemos el estrés emocional mental, que hoy en día además es uno de los que más nos están afectando, que son pues, bueno, pensamientos negativos,
emociones pues más bien negativas como el miedo, por ejemplo, o podemos también tener algún tipo de problema familiar o algún fallecimiento que hemos tenido pues que también lo estemos llevando mal. Son como impactos en nuestro estado emocional que a nivel del sistema nervioso nos afectan mucho. Así que bueno, todo esto hay que irlo valorando y va acumulándose en nuestra vida. Ahora que conocemos con exactitud qué son estas alucinaciones, cómo se pueden producir, veo bastante claramente, Iris, que puede afectarle prácticamente a cualquiera, ¿no? ¿Quién puede beneficiarse de la quiropráctica? Bien, cualquier persona. De hecho, tenemos en la consulta mujeres embarazadas, niños, adultos, mujeres, hombres y personas mayores. Lo ideal sería pues iniciar cuanto antes con la quiropráctica para que nuestro cuerpo se beneficie de bienestar. ¿Y cómo trabajáis en Quiropráctica Burgos? Porque yo he dicho que al inicio, al presentarte, Sí. que casi todo el mundo que se ponga en contacto con vosotros, esa primera toma de contacto va a ser a través de ti. Cuéntanos, que les explicas cuál es el proceso. Perfecto. Bueno, lo primero para poder empezar en Quiropráctica Burgos teníamos que hacer una primera visita. La primera visita consta de 3 partes. Lo primero sería una sesión informativa, luego haríamos una sesión individual y por último la entrega de resultados. La sesión informativa pues se basa en nuestras quiroprácticas, explican un poco lo que es la quiropráctica, en qué consiste y la importancia de tener una columna sana. Esta tiene una duración de aproximadamente 1 hora y la verdad que invitamos a todo aquel que tenga inquietud o quiera saber si la quiropráctica le puede ayudar a que participe. Luego tendríamos la sesión individual. Allí pues la persona cuando vaya a la consulta rellenará un formulario, lo revisaremos, haremos unas pruebas también con él y luego una de nuestras quiroprácticas realizará una palpación en su espalda. Ya después, en el tercer día, entregaremos los resultados. Esta visita tendrá una duración de 1 hora y bueno, la última sería la entrega de resultados en donde le diremos si podemos ayudarle, cómo sería y durante cuánto tiempo. Y ese mismo día la persona puede empezar. Bueno, pues con toda esta información ya nuestros espectadores deciden, pero para eso necesitan ponerse en contacto con vosotras. ¿Cuáles son las formas de hacerlo? Bueno, tenemos nuestra página web que es www.quiropracticaburgos.es. También tenemos nuestro correo electrónico que es hola@quiropracticaburgos.es y nuestras redes sociales en Instagram Quiropráctica Burgos, en Facebook Quiropráctica Burgos, YouTube Quiropráctica Burgos y allí nos pueden contactar para ponerse en contacto. Estupendo. Bueno, pues yo creo que hemos aclarado muchas cosas, vamos a reflexionar sobre ello. Dejamos aquí esta conversación, pero os espero muy pronto para seguir profundizando en este tema. Casilda, Iris, muchas gracias a las dos por habernos acompañado y hasta pronto, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. A ustedes también los veo enseguida. Después de la pausa para la publicidad, seguimos haciendo balance de este primer año de pandemia, esta vez desde el tercer sector, tras la publicidad. Son las 5 y 7 minutos, continuamos en directo en 8 Magazine y continuamos, como vamos a hacer a lo largo de toda la semana, repasando cómo ha sido este último año. Para todos es muy difícil, seguro que para todos ustedes también, pero también un año de aprendizaje. Yo me gusta decirles cada vez que abordamos un tema relacionado con el coronavirus, que nosotros en este programa no entramos en la parte sanitaria, precisamente porque nos parece la más grave y la que tenemos que tratar con mayor rigor y con mayor cuidado. Así que lo dejamos para los expertos y para el espacio que dirige Verónica González en esta casa, que se dedica específicamente al tema de la sanidad. Pero es verdad que la pandemia, además del sufrimiento de las víctimas, de sus familiares, de las personas que han pasado la enfermedad, ha traído también muchos problemas y mucho sufrimiento en otros ámbitos, el económico, el social, el cultural, y en esos es en los que nos queremos detener en 8 Magazine. Hemos repasado ya algunos de ellos y en los próximos minutos nos queremos ocupar del tercer sector. Para eso acudimos a quien representa
a todo ese colectivo del tercer sector, a todas las organizaciones o a la mayoría de las organizaciones sociales de la provincia, me refiero a la plataforma del tercer sector en Burgos, que a su vez se integra en este mismo organismo a nivel regional y nacional, que al final representa, como les digo, a todo el tejido asociativo, social, asistencial en este caso de la provincia. Y en representación de esa plataforma me acompaña esta tarde Laura Pérez, que es vocal en la asociación, pero además forma parte, es la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Mujer, La Rueda. Laura, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Me gusta empezar este tema haciéndoos una pregunta, no personal, pero lo puedes llevar a tu colectivo, a la parte personal, como tú quieras. ¿Dónde estabas hace un año y con qué pensamiento antes de que se declarase la pandemia y después el estado de alarma, Laura? Pues la verdad es que hace un año, justamente en nuestro caso, estábamos, o sea, fue el principio del fin, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de todo lo que pasó después, porque era el día que se celebraba, hoy hace un año, se celebraba el partido del Club Baloncesto San Pablo Burgos contra el Dinamo Sassari, aquí en Burgos, en el Coliseum, y lo iban a dedicar precisamente, como era una fecha tan cercana al 8 de marzo, lo iban a dedicar precisamente a teñir las gradas de violeta, algo a favor de la igualdad, por las mujeres, y nos iban a hacer un pequeño reconocimiento a la asociación. Entonces estábamos muy emocionadas y de repente... Bueno, además Laura es muy seguidora de San Pablo, sí. Además de la organización a la que representas, que es lo más importante, pero tú estabas muy pendiente también. Claro, yo estaba muy pendiente porque además yo soy socia del San Pablo y, jolín, cuando me llamaron y nos dijeron todo esto, ya hacía un tiempo y tal, estaba súper emocionada, ¿no? Yo no me había... O sea, cuando me llamaron me quedé impactada totalmente, entonces fue como, ya llega el día, vamos a ver a los jugadores, quiero decir, era como algo muy emocionante, ¿no? Y justo pues por estas horas yo creo que era cuando empezamos un poco a raíz de mediodía y primera hora de la tarde, empezaron a sucederse las noticias de que el club, el Dinamo, no quería jugar, el San Pablo, yo hablaba con el responsable de comunicación, me decían, el Consejo Superior de Deporte nos está diciendo que sí, bueno, fue un poco un caos total y absoluto. Y finalmente el partido se jugó a puerta cerrada. Claro, porque los jugadores del Sassari decían, ellos venían con la triste experiencia ya de Italia, que nos llevaba un poco de adelanto, unas semanas, pero claro, la situación en Italia ya era como iba a ser en España inmediatamente, ¿no? Pero nosotros aquí no éramos en absoluto conscientes de que eso iba a llegar. Claro, yo había estado, de hecho, el mismo sábado, eso fue un martes o un miércoles, un martes, el sábado había estado viendo al San Pablo en el Coliseum, con las gradas llenas, con total normalidad. Entonces, claro, fue como en cuestión de 2 días que empezaron a sucederse todas esas noticias, fue todo muy rápido y ahí empezamos a darnos cuenta de que algo pasaba. Luego, posteriormente, 2 días más tarde, fue cuando también de repente dijeron que cerraban los colegios. Yo recuerdo de ir a buscar a mi hijo a las 2 de la tarde y empezar a sucederse también igual, ¿no? Las noticias, en la radio, porque yo cogí a mi niño con total normalidad. Y ahí nosotros, en nuestra organización, fue cuando dijimos, vamos a desinfectar todo, vamos a cerrar, nos vamos a llevar todos nuestros útiles que necesitemos a nuestras casas para empezar a hacer el trabajo y sobre todo por una cuestión fundamental. Tenemos un recurso de acogida a mujeres víctimas de violencia de género, un recurso residencial y tenemos que preservar en todo momento que esa asistencia directa se pueda dar. Entiendo que esto es una anécdota que nos pasó en nuestra organización, pero que se extrapola al resto de organizaciones del tercer sector. Y de hecho, cada una de esas organizaciones tomó sus propias medidas un poco a ciegas, sin saber exactamente lo que iba a ocurrir, pero estamos hablando de recursos asistenciales muy sensibles, como el que te acabas de referir, pero también otro tipo de colectivos que además tenían problemas de posibles contagios más graves. Vuestra plataforma reúne a la mayoría, insisto, de las entidades que centran su actividad en la acción social y cada uno tuvo que hacer su propio protocolo, ¿no? Claro, nosotras es eso, por ejemplo, nosotras lo que hicimos fue eso, decir, para garantizar que si hay un contagio en la plantilla,
todo el mundo, o sea, cualquiera pueda sustituir y pueda en esa atención prioritaria a un recurso que hay que atender, porque no podemos dejar de atenderlo bajo ningún concepto. Entiendo que como otros recursos de otras organizaciones, que son recursos residenciales en los que las personas dependen de ti para poder subsistir y demás, entonces nosotras nos lo organizamos así. Sé que ha habido otras organizaciones dentro de la plataforma del tercer sector, pues que incluso ha habido profesionales que se han quedado 15 días seguidos trabajando encerrados con las propias personas a las que apoyan, en ese salvaguarda de no entrar y salir demasiada gente para no generar un contagio en masa, para no llevarse... Claro, estamos hablando de personas, en vuestro caso, víctimas de violencia de género, pero pónganse en situación, gente que se está recuperando de una adicción, por ejemplo, o que está en una situación de sinhogarismo, o situaciones, una discapacidad muy sensibles. Eso en el primer momento, y así estuvimos casi 3 meses, ¿no?, hasta que empezó la desescalada. Lo más grave de ese periodo, primero, era garantizar la atención a vuestros usuarios en general, en el caso de La Rueda, pero también del resto de las organizaciones de la plataforma, y haceros con equipos de protección cuando era realmente complicado. Es algo que siempre nos han contado las organizaciones sociales, que han tenido que utilizar recursos que tenían previstos para otra cosa, recursos económicos para hacer acopio de esos EPI, aunque han contado con la complicidad también de algunas instituciones, pero en general la principal preocupación era evitar el contagio y no había herramientas en ese momento. Claro, en un primer momento no había herramientas y yo creo que estábamos un poco en shock. Por otro lado, es eso, ¿no? El tema de comprar mascarillas, guantes, el gel hidroalcohólico y demás era imposible, era misión imposible, no sabíamos cómo hacer. Sí que es cierto que la administración en ese sentido en algunos momentos proveyó a las entidades del tercer sector, por ejemplo, del tema de mascarillas, pero sí que es verdad que de una manera muy simbólica, porque no cubría toda la necesidad, ¿no? Sino que en un momento determinado, ante la no poder comprarlos en un supermercado, como ahora estamos acostumbrados, ¿no?, a ir al supermercado y comprar mascarillas, yo creo que lo hemos incorporado en nuestra compra diaria, pero en ese momento no había esa posibilidad, porque estaban agotadas por todos los lados. Entonces se hizo, la verdad, que muy difícil, porque al final tú tienes que seguir prestándola por responsabilidad social, tienes que seguir prestando la atención, tienes que intentar preservar la salud de las personas con las que trabajas, pero al mismo tiempo no sabes cómo hacerlo porque te faltan los medios adecuados, incluso aún intentando hacer creatividades económicas para proveerte de esos EPIs, era incluso difícil acceder a ellos en un primer momento. Luego ya, bueno, pues progresivamente se ha ido mejorando, ¿no? Y ya digo, cara, yo creo que ya lo tenemos más o menos incorporado, pero en ese momento sí que es verdad que fue especialmente duro, porque al final no sabías cómo hacer frente a eso. Y también cómo tu intervención cambiaba, porque, jolín, siempre hablamos en las entidades del tercer sector de los entornos inclusivos, de participar en la comunidad, de trabajar todas esas cuestiones, ¿no?, con el colectivo con el que trabajemos. Pero claro, en ese momento te encontrabas en una situación de tenemos que quedarnos confinados en el recurso, en el servicio, en la casa, en la residencia o en cada entidad el recurso que tenga, y nos tenemos que quedar ahí. Y eso era difícil. Y por otro lado, trascendiendo los recursos residenciales, a nivel de atención o intervención ambulatoria, vamos a llamarla así, quiero decir, no sé, nosotros hacemos apoyo psicológico, pero otras entidades, que sé yo, hacen apoyo para la autonomía, habilidades sociales, apoyos de otro tipo. Todos esos programas se interrumpieron. Claro, todos esos programas se interrumpieron. En un primer momento sí que se interrumpieron directamente, pero también es verdad que la cosa se iba, no volvíamos a la normalidad, y había lo que yo creo que nos ha supuesto las entidades del tercer sector también ha sido el reinventarnos, porque creo que ahí hemos tenido una capacidad de creatividad, todas las organizaciones, de ver la manera y el modo de seguir prestando o adaptando nuestra intervención para no dejar fuera a las personas a las que apoyamos, no dejarles sin ese apoyo, de la forma que fuera, qué sé yo, a través de videollamadas, poniendo, que ya creo que están a la orden del día, ya lo del Meet, el Teams, el Zoom y demás, lo tenemos incorporado ya en nuestro día a día. Lo que pasa que
También es cierto que a veces, dependiendo de los colectivos con los que trabajes, tampoco es tan fácil. A nosotras, por ejemplo, nos pasó, decíamos, vale, pues atendemos a través de Meet, de Zoom, de estas cosas, pero nos encontrábamos, por ejemplo, con mujeres que no sabían utilizar esas herramientas. Nos dimos cuenta ahí de la brecha digital existente en determinados sectores de la población. O que no tenían esos recursos, ¿no? En vuestro caso, Claro. bueno, las mujeres que no sabían utilizarlo, pero había colectivos en riesgo de exclusión, por ejemplo, que no tenían una conexión a Internet y todas esas posibilidades directamente no existían a la hora de simplemente seguir las clases, por ejemplo, de los niños, ¿no? Claro, efectivamente, que es eso, o no sabían o no tenían el acceso a esos recursos, entonces al final, pues yo creo que se idearon todas las cosas que se nos ocurrieron en ese momento, quiero decir, incluso por teléfono. Nosotras hacíamos los seguimientos por teléfono, tirando de nuestros propios teléfonos particulares, porque nos preocupaba la atención y la intervención de la mejor forma posible a las personas con las que trabajamos. Teléfono, dices, bueno, no sabemos hacer una videollamada, no nos vemos, pero por lo menos nos escuchamos, nos oímos. Laura, ¿y la desescalada? Porque ese momento fue muy complicado, se solventó a base de recursos imaginativos, como decías, pero la desescalada y hasta llegar a este punto, porque todavía no hemos recuperado la normalidad, hemos integrado esta situación a nuestra actividad en la medida en la que se puede, pero yo te decía hace un momento, cuando se desata una crisis del tipo que sea, al final, siempre los que más lo sufren, ya sea desde el punto de vista sanitario, económico, social, son los que partían de una situación ya más vulnerable. Es el caso de las mujeres o de muchos colectivos que están representados en la plataforma. ¿En qué punto estamos? A ver, pues por un lado, a las organizaciones del tercer sector nos ha llevado a tener que hacer una importante inversión económica para volver a la relativa normalidad. Qué sé yo, para adaptar nuestras sedes y nuestros espacios para poder volver a prestar una atención presencial, qué sé yo, desde las mamparas de metacrilato hasta los equipos de protección para todas las trabajadoras y generar unos protocolos de no juntar a las personas que esperan, articular listas de espera que no se junten, quiero decir, dejando márgenes para que las usuarias no se junten, no vayan y vengan y se junten por los pasillos, etcétera. Y por otro lado también es verdad que estamos viendo una mayor demanda de los servicios en algunos sectores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que comentabas, al final quienes más han sufrido el impacto de esta crisis han sido las mujeres que se ocupan en mayor medida de los cuidados. Así que se contagiaban más también. Que se contagiaban más porque estaban en esos puestos que estaban en primera línea. Es decir, y ya no solamente a nivel sanitario, sino a nivel de comercio y demás, han sido las cajeras de los supermercados, las tenderas de las tiendas, etcétera, son en su mayoría mujeres, un importante porcentaje son mujeres. También han sido las que han tenido que conciliar, reducir jornadas, adherirse al teletrabajo, etcétera, por la necesidad de los cuidados de los menores, incluso de las personas, por ejemplo, hablábamos de personas con discapacidad. Ha habido personas con discapacidad que no están en recursos residenciales, que se han tenido que quedar en sus casas. Y generalmente han sido las madres o las hermanas o las cuidadoras de esa familia quienes se han tenido que ocupar limitando sus oportunidades laborales. Y eso al final va a repercutir en que esta crisis que nos está viniendo afecte en mayor medida a las mujeres y por lo tanto necesiten mayores recursos y mayores refuerzos de los que damos las organizaciones sociales. Laura, esta primera conversación, porque está claro que hay una segunda parte, tiene que terminar aquí porque no tenemos más tiempo, hemos hecho un repaso de lo que ha sido este año, pero tendremos que reunirnos de nuevo para detenernos en lo que va a ocurrir a partir de ahora y cuando una vez termine la pandemia, la situación que nos deja, habrá que reflexionar sobre ella y sobre todo planificar cómo va a ser el futuro, porque ya nada va a ser igual, aun cuando superemos la pandemia. He visto lo que nos has explicado, así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por habernos ayudado a hacer este balance desde el punto de vista social del último año que ha sido tan complicado y lo dicho, retomamos la conversación para hablar más de futuro, ¿te parece? Vale, pues
Fenomenal, muchísimas gracias y encantados yo y mis compañeros y compañeras del tercer sector. Muchísimas gracias, hasta pronto. Seguimos haciendo balance, pero desde otro punto de vista. Es miércoles, así que abrimos nuestra sección semanal Sal y Luz, de la que se encarga, ya lo sabe, Luis Ángel Rozas. La Iglesia ha estado más abierta que nunca, a pesar de la complejidad de los temas, y que muchas veces hemos estado más cerca de las personas y de las situaciones que en otras realidades. El colchón de las familias es muy escaso, es decir, las familias que nosotros acompañamos y atendemos ya tenían serias dificultades para llegar a fin de mes o para tener un proceso vital digno y pleno antes de la pandemia. Entonces, a poco que esa situación tan precaria que las familias tienen se ha visto afectada, pues en 15-20 días desde que se decretó el estado de alarma ya empezamos a notar cómo muchas personas, ¿no?, y muchas familias pues necesitaban apoyos que hasta ahora no habían demandado. Esas situaciones de dolor, de dificultad, la Iglesia ha estado muy próxima a todas ellas, intentando generar esperanza y animando. Para mí el mayor sufrimiento ha sido de las familias, de no poder despedirte, de no poder hacer un funeral. La llegada del coronavirus nos pilló a todos con el pie cambiado. De pronto nuestra rutina se vio alterada. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno declaró el estado de alarma y el país se paralizó. Para atender todas las necesidades de las familias que llegaron pues muy de repente, sin que nadie se lo esperase, pues también mover personal, mover voluntarios de unos programas a otros, utilizar instalaciones de unos programas para otros servicios. Bueno, en esos momentos, esos primeros meses, que sí que es verdad que fueron agotadores, pero era garantizar todos los servicios y de las personas que ponemos a disposición de las personas más vulnerables, y también proporcionar nuevas acciones y nuevos servicios que hasta ahora no nos habíamos planteado, claro. Los 3 primeros meses fueron los más duros, confinamiento domiciliario estricto. Solo se podía salir para ir a trabajar, abastecerse de necesidades básicas o para acudir a un centro sanitario. Pero surge un problema. ¿Qué pasa con las personas que carecen de hogar? Cáritas tuvo que buscar una solución de emergencia. Hasta finales de junio amplió su albergue gracias a las dependencias del Seminario de San José. Fue un privilegio contar con esas instalaciones, con esos espacios, porque esos meses de confinamiento fueron duros para todos. Pongámonos en la situación de la convivencia de muchas personas con perfiles muy diversos, porque pues dentro de las personas en situación sin hogar podemos encontrar muchas problemáticas, ¿no?, desde personas mucho más normalizadas que se han encontrado en la calle por situaciones económicas hasta problemas de salud mental, adicciones. Pues esas instalaciones amplias, con mucho personal, con voluntarios, con sacerdotes que nos ayudaron mucho, con movimientos de personal, nos permitieron dar un servicio, yo creo, muy digno. Cáritas tuvo que redoblar esfuerzos para atender la avalancha de solicitudes de ayuda, tanto para cubrir necesidades básicas como otras muchas que hasta ahora no se les habían planteado. Si bien es verdad que hemos tenido que apoyar mucho en necesidades básicas, medicamentos, alimentación, yo sobre todo destacaría que hemos tenido que hacer muchas cosas que antes no hacíamos. Es decir, hemos tenido que llevar alimentos y medicamentos a domicilio porque las personas estaban confinadas y no podían salir, o hemos tenido que prestar equipos informáticos para que las familias pudieran, los hijos, seguir el curso escolar con cierta normalidad, o hemos estado haciendo recados y haciendo compras a personas mayores en el mundo rural. De forma general hemos notado un incremento, como un 10% era el número de familias, pero sobre todo lo que estamos notando es un incremento en los apoyos o en las ayudas o en las respuestas que estamos proporcionando, ¿no? Algunas en ayudas en especie estamos en un 25 o un 30% más que el año anterior, en adelantos de ayudas de la Administración más del 50% más que otros años. Quiero decir que luego hay ciertas actividades, ciertos indicadores que se nos han disparado a lo largo de este año. A pesar de este notable incremento en las carencias de las familias, la ONG de la Iglesia Católica cerrará el año en positivo. Ha habido otros muchos programas que han tenido que suspenderse por las restricciones y se han disparado las donaciones. Ha habido un mayor coste en muchos servicios, pero no va a haber déficit económico en la institución este año. Lo que nos ayudará a afrontar el 2021 y el 2022, que preveemos complicado, porque es en el último trimestre del año en el que estamos notando
que se están acercando más familias a nuestros servicios. Porque sobre todo familias que habíamos atendido en los años de la crisis anterior y habían dejado de necesitar nuestros apoyos, y bueno, pues ahora con todas las restricciones, con la paralización de gran parte de la economía, pues se están acercando a nosotros. Ese es el principal temor de Cáritas. ¿Qué ocurrirá cuando se suspendan las medidas gubernamentales para evitar desahucios o el corte de los suministros en los hogares por impagos? Nos da cierto miedo, ¿no?, qué va a pasar cuando esas medidas no estén y cuando las familias pues tengan que afrontar pues todos esos endeudamientos que están adquiriendo pues de los alquileres, de suministros. Otra tarea que ha tenido que atender la diócesis ha sido la relativa al acompañamiento a las familias de las víctimas del coronavirus. La suspensión o limitación de aforos en velatorios y entierros supuso un duro trago para miles de burgaleses. También lo fue no poder visitar a los enfermos cuando ingresaban en el hospital durante las primeras semanas de la pandemia. Al principio fue un poco desconcertante. ¿Cómo poder llegar a aquellas personas que a pocos metros en las habitaciones les tenías sufriendo y no sabías cómo llegar o no podías? Entonces fue un poco de incertidumbre por lo presente que había, pero también un poco pensando en lo que era el sufrimiento que estarían padeciendo los enfermos. Y también nos llegaban como capellanes pues llamadas, avisos de las familias: oye, que tengo un familiar, mira a ver si puede, si no podemos. Entonces había mucha presión y mucha preocupación también por no llegar, por no poder llegar al principio. Después ya se fue organizando y de una manera reglamentada pues hemos ido pasando por donde nos han llamado. Muchas familias acudían al sacerdote porque ellos se sentían que mandando un intermediario quedarían más tranquilas, o sea, se veía sufrimiento. Una palabra de que está bien, que está tranquilo, no os preocupéis, era de mucho confort para las familias. También me ha tocado alguna vez alguna videollamada, ¿no?, porque ya tienes el EPI o estaban allí hablando, y esas conversaciones entre familia y paciente y esas lágrimas llegan al corazón. Las celebraciones litúrgicas se han visto seriamente afectadas durante el último año. En una primera etapa estuvieron suspendidas. Meses más tarde se vieron muy restringidas a causa de los afueros impuestos para frenar la transmisión del virus, lo que obligó a las parroquias a tirar de imaginación para poder atender a sus feligreses. Esto ha afectado enormemente a lo que supone la comunidad cristiana. La comunidad cristiana fundamentalmente es una comunidad que está fortalecida o enraizada en lazos de tocarnos, de vernos. La situación de pandemia pues imposibilita precisamente esa creación de comunidad que es el sostén de lo que es la experiencia cristiana por excelencia. Y eso se ha visibilizado pues especialmente en las celebraciones litúrgicas, pero no solo, también en el trabajo en grupos, en las parroquias, en las tareas de evangelización. Nuestras redes sociales estaba más orientado a las familias, a los alumnos de catequesis, a sus padres. Las misas, en un principio, orientamos a través de nuestra página web a seguirlas pues, en los canales habituales. Y ha sido el momento de la desescalada, cuando por fin nos han dejado salir, cuando de pronto eso ha llegado la gente a la puerta de la iglesia y, ojo, aforo limitado, ya está lleno, ¿y ahora qué hago? Me vuelvo a casa, ¿no? Ya sí que dimos el salto a emitir la misa a través del canal de YouTube. Creamos un canal de YouTube, también a través de Instagram. Yo creo que desde la aparición como tal ya de los smartphones, ¿no?, de los teléfonos inteligentes y la conexión a Internet en los teléfonos, ya no es esa brecha digital, digamos, que teníamos antes de una persona mayor coger una tecnología nueva como podía ser un ordenador, como podía ser, pues lo hemos notado a mejor, eso, todo el mundo tiene su teléfono móvil, se desenvuelven bastante bien. La limitación en cuanto al número de personas para la celebración, pues supuso, y así lo manifestaron los obispos de Castilla y León en un comunicado, un grave perjuicio al derecho de libertad religiosa. Ese derecho de libertad religiosa que ha sido sancionado en una sentencia del Tribunal Supremo y que, a raíz de la cual se han levantado esas limitaciones de personas en ese número para las celebraciones, quedando en un tercio. Ese tercio, pues evidentemente,
lo consideramos que es mucho más racional. Pero no todo ha sido negativo. La COVID-19 también sacó lo mejor de nosotros mismos. Mientras que en Cáritas puedes vivir situaciones muy duras de sufrimiento y eres testigo de, bueno, pues de muchas situaciones dolorosas, también es verdad que somos testigos de muchas situaciones o de ejemplos de auténtica esperanza. Es decir, se ha acercado muchísimas personas, particulares como voluntarios nuevos, donantes, empresas que querían colaborar, que han donado desde mascarillas hasta ayudas en especie para las familias, hasta donaciones económicas. Y luego hemos descubierto que nuestro voluntariado es un voluntariado muy fiel, muy comprometido. Fue la cara amable, una auténtica explosión de altruismo y generosidad. Durante esos meses de encierro, quien más y quien menos trató de aportar su granito de arena. El virus nos ha cambiado la vida, pero no nos ha arrebatado aquello que nos hace humanos. En Hecho Magazine hacemos un nuevo alto en el camino. Tras la publicidad nos vamos hasta Medina de Pomar para visitar la exposición de mujeres artistas de las merindades y además conoceremos a otra mujer cortadora de jamón tras la pausa. Tenemos una cita pendiente aquí en Hecho Magazine con una exposición que va a permanecer en el Museo Histórico de las Merindades hasta el día 26. La presentaba aquí la responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Medina, Nerea Angulo, y le dijimos que íbamos a ir a visitarla. Lo hicimos, hemos hecho este resumen para todos ustedes a modo de aperitivo para que después ustedes acudan a visitarla, como les digo, en el Museo Histórico de las Merindades durante todo el mes de marzo. Se trata de una muestra que quiere conmemorar el Día de la Mujer a través de la exposición de los trabajos de artistas de las merindades. Allí ha estado Noelia Ordóñez. Mujeres en las merindades es el título de la exposición que hemos venido a ver hoy en Medina de Pomar. Con motivo del 8 de marzo querían reivindicar el papel de la mujer y qué mejor manera de hacerlo que mostrando 28 auténticas obras únicamente realizadas por mujeres. Y para conocer un poquito más de esta exposición nos atiende la concejala de Turismo e Igualdad de Medina de Pomar, Nerea Angulo. Nerea, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Una manera también de reivindicar desde luego el 8 de marzo, ¿no? Esta exposición. Eso es, este 8 de marzo entendemos que es especial, que por salud y por seguridad pues es mejor reivindicarlo de otra forma en lugar de con manifestaciones como hemos hecho otros años, pero no por ello hay que dejar de reivindicarlo. Entonces, bueno, buscamos una fórmula de que de una manera sencilla se pudiera valorar todas esas mujeres que tenemos en las merindades, en este caso mujeres artistas, y que pueda venir la gente por aquí poco a poco, sin aglomerarse, a descubrir a estas mujeres, conocerlas y aprender un poquito más de ellas. Y empezasteis poco a poco con esa idea de qué vamos a hacer para el 8M, vamos a hacer una serie de actos, y el resultado, ¿cuál es, Nerea? Pues así es, empezamos muy poquito, empezando a hablar con gente. Aquí tenemos la suerte de contar con muchos círculos artísticos y culturales, hablando con el Ateneo, hablando con Marimar, que tiene un estudio de pintura, y fuimos recogiendo datos y al final nos hemos juntado con 28 mujeres, que está muy bien, aunque obviamente hay muchas más. Son mujeres que tienen relación con las merindades, que viven aquí, que trabajan, que les gusta mucho esta zona. Y bueno, pues disculparme por aquellas que igual no se nos han escapado, no hemos llamado, porque la verdad es que hay muchísimas mujeres artistas en esta zona. Pero bueno, de momento esto pinta que va a ser todo un éxito, o sea que aquellas que no se hayan apuntado este año, seguro que el próximo, si la iniciativa sale bien, lo repetís, ¿no, Nerea? Es la idea también. Eso es, la verdad que de momento está gustando mucho, llevamos nada, empezamos el viernes, llevamos 3 días como quien dice,
y está gustando tanto a las participantes, obviamente a los compañeros y compañeras que traen y a la gente que se lo ha encontrado un poco esta exposición. Y bueno, pues si podemos mantenerla en años posteriores, ir haciéndolo, esto ha sido un aprendizaje, ya os comento que pues eso, se nos habrán olvidado muchas, pues si esto podemos seguir haciéndolo, que sea un lugar de encuentro, que bueno, pues este año igual no hemos podido hacer una inauguración oficial, que ellas vengan aquí, pero en años posteriores pues podríamos hacer con inauguración, con coloquios, con... Bueno, pues se irá viendo, pero ojalá que podamos mantenerlo en el tiempo. Para todos aquellos que no puedan acercarse y vayan a ver la exposición a través de nuestra televisión de la 8 Burgos, explícanos un poco, Nerea, qué es lo que se pueden encontrar, lo que están viendo ahora mismo en imágenes. Una recopilación de obras de 28 mujeres, ¿no? Eso es, entonces tenemos 28 mujeres de diferentes edades, desde algunas muy jovencillas, 19 años, hasta ya con una madurez tanto en edad como en los años que llevan dedicándose al arte, y lo bueno es que tienen muchas disciplinas muy diferentes. Tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos collage, tenemos acuarela, óleo, tenemos grabados en madera, tenemos en copas, ¿qué más veo por aquí? Se me olvidarán muchas, Tenemos también restauración, o sea que hay un montón de disciplinas diferentes, cada una con su técnica. Además han traído lo que más les ha gustado, tienen todas un espacio similar, pero no las hemos limitado, no las hemos dicho tiene que ser esto, no, cada una que trajera lo que más le gustara, lo que más le representara y lo que quería mostrar un poco a todo el mundo. Y la verdad que lo hemos podido encajar todo y ha quedado muy bien. La verdad que el resultado es una auténtica pasada, enhorabuena tanto al Ayuntamiento de Medina por la organización como a las 28 mujeres artistas que se han animado a participar, a ayudar. Oye, no sé, hay mucha tradición de pintura aquí en las Merindades. Pues sí, la verdad que a mí me ha sorprendido gratamente el que fueran saliendo cada vez más nombres, y ya os digo eso, que algunas incluso se nos han quedado por ahí, y es una zona que tenemos la suerte de que la cultura y el arte se promueve, y bueno, pues también espero que a mucha más gente le sorprenda y se visibilicen estas mujeres artistas, que sí que nos ocurre que cuando hacemos exposiciones, tanto aquí como en otras zonas expositivas, muchas veces o la mayoría de las veces son hombres, y resulta que tenemos a mujeres con muchísima calidad. Entonces eso es lo que queríamos visualizar, y que ojalá de aquí se las llame mucho más, se hagan otras exposiciones, ellas hagan redes, hagan nuevos proyectos, y bueno, pues que esto sirva para fluir, no solo el 8 de marzo, sino durante todo el año, que puedan ser conocidas y que apreciemos un poco más su calidad artística. Porque el objetivo de la exposición era reivindicar a la mujer, pero hay otra serie de objetivos ligados a ellos, ¿no? También que entre ellas se conozcan, ¿no? ¿Por qué no? Eso es, al final, pues muchas sí que son de la misma zona, pues igual son de Medina, de Villarcayo, pero hay gente un poco más alejada del Valle de Mena, del Valle de Losa, de Espinosa, que igual no tienen relación, y es una forma también de que entre ellas se puedan conocer y puedan, pues eso, surgir sinergias. Además, para aquella gente que no pueda venir a verlo directamente, en redes sociales vamos a trabajar mucho, en la página web y en Instagram del Ayuntamiento vamos a poner un poquito de sus currículums, de sus redes, bueno, pues una forma también de potenciarlas a ellas y de darlas publicidad, y sobre todo de acercarlas a aquellas personas que ahora mismo pues por movilidad no pueden venir.
porque hay todo tipo de variedad también de mujeres, desde jóvenes que acaban de empezar con la pintura hasta veteranas auténticas profesionales, premios nacionales también, ¿no? Eso es. Hay gente que está ahora mismo empezando la carrera de Bellas Artes y hay gente que ya, bueno, pues lleva muchísimos años y que han, bueno, pues hay quien es autodidacta, quien tiene sus carreras relacionadas con el arte, y gente que ha pasado por muchos sitios, exposiciones nacionales, internacionales, en México. Bueno, la verdad que hay material muy interesante. ¿Os ha sorprendido, Nerea? ¿En un primer momento esperabais tanta participación y de tanta calidad? Pues a mí personalmente sí que me ha sorprendido, porque sí que conoces, te van sonando los nombres, pero luego hay gente que, pues no sabía, no conocía, digo, pues es muy interesante eso, el decir, mira, pues esta persona, esta chica, esta señora también se dedica a esto, lo hace muy bien. Incluso algunas que igual era más un hobby lo hemos sacado a la luz y resulta que no es un hobby, que son verdaderas obras de arte, y la verdad que sí que es sorprendente el número que hemos conseguido pues en el poco tiempo que hemos estado organizando todo esto. Para todos aquellos que quieran venir, bien sean de las merindades o de fuera, de la provincia o de otras, y se puedan acercar a conocerlo, vamos a recordar dónde está la exposición, en qué horario, hasta qué día, Nerea. Vale, pues estamos en el Museo Histórico de las Merindades, en Medina de Pomar. Estamos al norte, que algunos los tienen un poco olvidados, en la provincia de Burgos, estamos ahí arriba. Y bueno, pues desde este viernes que empezamos el día 5 hasta el 26 de marzo, vamos a estar aquí, y desde el martes por la tarde, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo por la mañana. O sea que tienen días de sobra, se pueden venir el fin de semana quien trabaje, y les animamos a ver la exposición y ya luego pues dar una vuelta por la ciudad, conocer un poco más y disfrutar de este entorno cultural y artístico. Desde luego que sí, muchísimas gracias por atendernos, Nerea. Gracias a vosotros. Nosotros también les animamos a todos los espectadores que se acerquen a conocer la exposición, y ahora les dejamos con un pequeño resumen de lo que pueden encontrar aquí. Gracias. Gracias, Nerea, y gracias también, Noelia. No se pierdan esta exposición hasta el 26 de marzo en el Museo Histórico de las Merindades de Medina de Pomar. Tenemos otra mujer protagonista en nuestro siguiente tema de 8 Magazine. Está con Gerardo de Mateo y es una profesional del corte del jamón. Cuéntanos, Gerardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Eneca? Muy buenas a todos los seguidores de 8 Magazine. Hoy, como veis, estamos cerquita, estamos en el polígono de Villaolonquejar, que nos ha cedido este maravilloso espacio, pues nuestros queridos amigos de Arcecarne. Aquí estuvo grabando hace poco David y Jorge, o sea que aquí solo viene gente de calidad. Y hoy, con esta semana tan bonita que tenemos de la mujer, hemos querido, pues, un negocio que habitualmente no es tan acostumbrado a la gente a ver mujeres, pues a tener con nosotros a una, ojo, ya lo veis aquí, de las mejores cortadoras de jamón de todo el país. Fíjense si es importante que además ya forma parte de jurados de prestigiosos concursos. Tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Raquel Acosta. Muy buenas. Muy buenas, Gerardo. Que para nosotros es un placer enorme. Y a mí estar también, con nosotros. y a mí también que me invitéis y bueno, que siempre andamos un poco liados, y aprovechar hoy este día para bueno, estar aquí y representar un poco también a las mujeres. 8 de marzo. ¿Cómo es la vida de una cortadora de jamón? Bueno, pues ahora más tranquila por toda esta situación, pero normalmente pues yo, que me dedico al mundo de los eventos, pues me mantengo siempre pues de viajes. Los últimos han sido internacionales, hemos estado en Centroamérica o en China también, antes de que pasara todo esto. Y bueno, una vida bastante movida, y que dentro de este mundillo del jamón pues parece peculiar, ¿no?, que haya una mujer trabajando. Y bueno, contenta de poder también representar al resto de compañeras que también se dedican a esto. Yo siempre digo que cuando los chinos se descubran verdaderamente el jamón y cómo se hace un jamón, va a ir todo para allá. Bueno, han intentado llevarse las ideas, pero al final se han dado cuenta de que hay cosas que no se pueden replicar, y nuestro clima, las bellotas y todo, claro. Nuestras dehesas, los árboles, eso no se puede llevar. Y ahora lo que sí que están haciendo es comprar mucho, y bueno, de las últimas ferias que yo estuve en Shanghai, y sí que teníamos una fila de gente solo para probar una loncha. Yo parecía como el cura, ¿no? Como cuando da
ahí la... Sí. el cuerpo de Cristo. Te creo. ¿Y cómo una mujer como tú dice un día, voy a ser cortadora de jamón? Pues mira, yo me encontraba, bueno, mi familia es de Burgos y me encontraba en esa época en la que no sabes qué estudiar y me gustaba mucho la gastronomía y me decanté por hacer una formación profesional de cocina y gastronomía y estuve 2 años aprendiendo pues, a cocinar, ¿no? Y descubrir todos los productos de nuestra gastronomía que son impresionantes. Y bueno, de ahí conocí a un chico que era de Salamanca y la vida me llevó a vivir allí. Acabé mis estudios en una estrella Michelin, en Víctor Gutiérrez, en Salamanca, y de allí pues fui, en el entorno del gimnasio había un cortador de jamón, ¿no? Y siempre te entra el gusanillo de, oye, a ver si un día me das un curso, a ver si conozco un poco más de este producto que tanto me llamaba la atención y que a lo mejor como burgalesa pues todavía... No estábamos acostumbrados. Claro, es verdad. Nosotros pues más el queso, la morcilla, oye, genial, pero el jamón a lo mejor no era algo que estuviera tanto dentro de mi entorno y bueno, siempre me llamaba esa curiosidad y una vez que terminé las prácticas pues eché un currículum en una jamonería y bueno, con suerte acabé, como digo yo, en el Real Madrid de los cortadores de jamón, ¿sabes? Y bueno, era todo un equipo de hombres en este caso y bueno, les estoy muy agradecida porque de ellos es con los que aprendí todas las cosas que sé del jamón. Y fíjate hasta dónde te ha llevado. Sí que quiero que cuentes la curiosidad de cómo compras tu primer jamón que no tenía ni jamonero, ¿no? Sí, lo hemos conectado. Y tu padre ahí sujetándote el jamón mientras tú cortabas. Sí, como te comentaba como anécdota que bueno, mi primer jamón yo casi ni sabía cortar y como somos mucha familia, me compré un jamón de 11 kilos, tengo de hecho la imagen, caray. Y sin jamonero ni nada, agarrándole con la pezuña y se cortaba como se pudiera. Bueno, vamos a aprender, si te parece, Neca, a cortar un jamón. Por tiempo nosotros ya lo que hemos hecho es pues cortar un poquito, pero sí que nos explicas ahora cómo hay que abrir un jamón. En teoría hay que abrirlo al revés de lo que estamos viendo, pero Eso bueno, es. por la tele y eso, pues hemos querido tener esta parte que es más bonita, Más ¿no? llamativa, sí, eso es. Como te he comentado, Gerardo, que ya veo que te has quedado bien con la lección Sí, para sí, las sí, próximas sí. Navidades o para el próximo jamón. O para la próxima semana, ¿eh? O para la próxima semana. Mira, si lo colocamos con la pezuña hacia abajo, nos queda expuesta la parte de la babilla, que es una parte más estrecha y que tiene menos presencia de grasa. ¿Qué va a hacer la grasa? ¿Qué hace la grasa en este producto? Pues siempre lo realza, ¿no? Entonces también la grasa lo que hace es proteger el jamón. Yo siempre lo comparo con un abrigo, ¿no? Si le quitamos ese abrigo, el jamón pues se nos quedaría seco. Es el secreto un poco del jamón ibérico que esta grasita es lo que va a hacer que luego sea un producto que, aunque esté 3 años o 4 años de curación, sea un producto que después de 4 años secándose esté tan jugoso. Claro, tú, si esta explicación si lo haces a un gangoso, ten cuidado, porque te vas a decir lo de grasa y va a decir, de nada. Entonces, qué bobada. Bueno, sí. Me ha salido, Neta. ¿Qué vas a hacer, vieja? Una vez tenemos ya pelado lo que es esa pequeña corteza, que lo has hecho además... Esto es para que quede bonito, también nos has dicho, ¿no? Eso en casa es. no hay Aquí, por qué hacerlo claro, tan en bonito. casa no, a lo ¿no? mejor no necesitamos sacar la regla y el cartabón, pero retirando un poquito la zona donde vayamos a consumir, retirando un poco lo que es la grasa amarilla, que es una grasa un poquito más rancia. Fíjate, Marimar, tan solo medio centímetro. O sea que hay gente que igual te quita, no hay que quitar tanto. Como veis aquí, con medio centímetro vale. Sí, yo siempre digo que si desconocemos un poquito trabajar con este producto, es mejor quitar de menos que de más, porque cuando quitamos de más ya no hay vuelta atrás. No, es verdad. Y una vez tenemos quitada, ahora ya sí que viene donde Viene la parte mata, ¿no? divertida. Joder, divertida o difícil, ¿no? Lo que Para que no se te quede así, ¿eh? El símbolo de Nike, que llamamos Sí. ahora. Mira, es verdad. ¿Cómo hay que hacer para que no te quede ese símbolo y quede perfectamente recto? Que ahí es lo difícil del jamón. Pues un secreto que hablábamos ahora antes de empezar, el cuchillo. Tener un buen cuchillo es bastante importante. Primero porque además cuando el cuchillo está afilado y tenemos una buena herramienta, es mucho más difícil cortarse. Y si por lo que sea la herramienta es nueva, pues siempre acordarnos de darle un poquito de chaira, porque al final tiene que
tiene que estar el cuchillo bien afilado, siempre hacia afuera, ¿vale? Porque así evitamos que el cuchillo vaya hacia nuestra mano. Cuanto más afilado tenemos el cuchillo, menos nos vamos a cortar, eso seguro. Eso sí, porque al final yo siempre digo, con este cuchillo, a lo mejor este que hemos usado inicialmente para limpiar el jamón, sí que es un poco más peligroso porque hacemos más fuerza, pero siempre vamos a tener en cuenta que si lo vamos a limpiar, también vamos a tener el truco de limpiarlo hacia afuera siempre, porque si hacemos fuerza y nos sale el cuchillo disparado, sale disparado pero no hacia nuestra dirección. Es curioso porque esto que está diciendo es verdad, porque las navidades no sabéis la de bajas que hay por tema de jamón. Esto no lo digo de broma como lo del gangoso, esto es totalmente verdad. Salió, creo, en algún reportaje o en alguna estadística de que en Navidad había muchas bajas. La mayoría de accidentes eran por cortes de cuchillos jamoneros. Vamos a ver, empezamos, Raquel, ¿cómo se corta? Pues mira, yo voy a coger en este caso las pincitas y en este cuchillo, como te comentaba, no hace falta hacer fuerza, lo importante es el secreto de deslizar el filo por la superficie. Hacer este movimiento de zigzag. El violín, que se llama, ¿no? Tocando el violín. Eso es. En casa podemos hacerlo, no hace falta así, pero en los concursos, Raquel, las lonchas tienen que ser 4 gramos. Sí, aproximadamente. De hecho, se mide también el tamaño y grosor de la loncha, es uno de los puntos a tener en cuenta dentro de los concursos. O sea, que te cogen ahí una herramienta que mide el grosor y determinan si más o menos es un grosor idóneo para el bocao, ¿no? Una loncha de bocao. ¿Y cómo en un concurso tan importante como estos nacionales e internacionales de cortar jamón, cómo una logra no ponerse nervioso? Bueno, siempre te pones nervioso. De hecho, hay una puntuación también dentro de los concursos que a mí me parece muy curiosa y se valora también el estilo del cortador. Porque claro, cuando uno está nervioso y está encorvado y no... Al final nosotros representamos tenéis que dar imagen producto, y tenéis que dar... Claro, representamos la joya de la corona, entonces tenemos que también hacer notar eso y trabajar el producto con una cierta elegancia, y eso es un punto también que en los concursos hay que tener en cuenta. También pues que el cortador vaya impoluto, que no se manche el uniforme, también cuenta, también sería uno de los puntos que cuenta dentro de muchas cosas que se evalúan. Pues nada, Raquel, tú sigue cortando, nosotros vamos a ir cortando, vamos a dar envidia a nuestros compañeros de plato. Y Eneka, ya hemos aprendido a abrir y a partir un buen jamón, toda la historia que tiene detrás Raquel, y nada, Raquel, muchísimas gracias, que ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Un placer. Pues Eneka, lo dicho, tú sigue presentando, que nosotros en breve empezamos a catar, como siempre. Gracias. Pues nada, que disfrutéis del jamón. Gracias a los dos. Gerardo, volvemos a encontrarnos mañana y con ustedes, por supuesto, a las 4:30 en punto para abrir nuestra tertulia, hablar de meteorología, ver un nuevo capítulo de Bella Burgartis, todo eso aquí en 8 Magazine. Hasta mañana.